Estamos listos en Marca Registrada para conversar con Andrés Hernando, el CEP, y además panelista de este programa. Sobre este estudio, tú lo tienes ahí, este libro que se ha realizado y que pretende desde distintas perspectivas abordar el tema de los migrantes. Y quiero, antes de empezar con el libro, Andrés, preguntarte por la importancia de un debate informado. Y te lo pregunto porque hemos visto lo que ocurrió en Estados Unidos, donde se crea finalmente con mentiras, con medias verdades, y también poniendo como en el foco de la amenaza a los migrantes y a otros grupos. ¿Uno puede decir que Chile está libre del riesgo de la xenofobia? Buenas noches. No, libre del riesgo nunca uno está. Estos procesos se van construyendo muy de a poco y uno no se va dando ni cuenta cuando estas cosas empiezan a gestarse. La principal motivación de nosotros para trabajar en este libro fue precisamente que veíamos que esto se estaba transformando en un tema y que ese tema se estaba cubriendo con mucho más opinión y evidencia anecdótica que mirando seriamente a los datos. Entonces dijimos, bueno, vamos a los datos, veamos qué podemos decir y seamos súper rigurosos en decir solo aquello que los datos nos informan y en ver qué es lo que encontramos. ¿Te parece a ti que el tema de los migrantes en Chile se ha debatido desde una cierta anécdota o falta de información? Sí, ese es era nuestro principal diagnóstico, que básicamente se estaba discutiendo, se estaba hablando del tema desde evidencia que era incompleta, sin mirar los datos y sin tener un análisis real de qué es lo que estaba pasando y cuál era la evolución de este proceso. Por cierto, la inmigración se ha convertido en Chile en un tema en los últimos años. No podemos desconocer que el crecimiento importante de la inmigración es algo que ocurrió desde 2013 en adelante. Pero sin embargo, sí creíamos que se estaban diciendo cosas que no eran del todo correctas o necesariamente exactas porque no se estaba mirando la información disponible. Y nosotros fuimos a la información, miramos los datos y en base a eso salimos con este libro en el cual contamos cuáles son nuestros hallazgos y cuáles son principalmente los desafíos que nosotros vemos para la política pública en Chile. Rodrigo Vergara e Isabela Ninat son los editores y hay hartos investigadores que escribieron algunos capítulos, en algún caso 1, 2, en fin. Como parte de sus grupos autores, te quiero preguntar por todos, porque no podríamos tener a todos los grupos autores acá en el estudio, pero quiero comenzar con trabajo. Uno de los temas, tuvimos hace poco aquí al ministro del Trabajo, Nicolás Monkever, y él, al contrario de lo que ha sugerido a veces el ministro de Hacienda y el propio presidente de la República, él nos dijo que los migrantes no aumentaban el desempleo porque dinamizaban la economía. ¿Cuál es la información que ustedes más relevante encontraron respecto de trabajo y migración en Chile? Ese capítulo no lo escribí yo, pero yo lo leí y puedo opinar. Todo este proceso fue súper colaborativo, además, así que todos sabemos más o menos lo que dice el libro sobre todos los aspectos. Adolfo Fuente y Rodrigo Vergara, que son los que miran el tema, encuentran fundamentalmente que los migrantes tienen una participación laboral más alta que los locales, es decir, están más incorporados al mercado del trabajo. ¿Qué porcentaje de la población activa de ese grupo en el fondo participa? No es que sean más trabajadores migrantes que chilenos. No, están, claro, como porcentaje ellos trabajan. De su propia población. Exacto. También encuentran que las mujeres, por ejemplo, trabajan más tiempo que las mujeres inmigrantes, trabajan más que las mujeres locales, más horas de trabajo. Y también encuentran que hay algo que no había aparecido en la evidencia anteriormente, que ahora aparece, que hay un castigo salarial hacia los inmigrantes. O sea, en iguales condiciones que los trabajadores chilenos, ellos ganan un salario menor. Y la pregunta también de fondo de si aumentan el desempleo, que es como el riesgo o el miedo, la amenaza, del que se habla no necesariamente con fundamento. Sí, nuestra evidencia es que eso no es así, que la economía ha sido capaz de absorber ese influjo de trabajadores y que ha dinamizado ciertos sectores, por supuesto, y aún los inmigrantes están concentrados en ciertos sectores de la economía y en esos sectores se ha producido un dinamismo mayor, pero que no necesariamente ha aumentado el desempleo. O sea, debe entenderse como que los migrantes ocupan puestos de trabajo, pero su llegada hace crear nuevos puestos de trabajo también. Probablemente, esa es la forma de entenderlo. Quiero que me expliques un poco en qué se traduce este castigo inicial al sueldo del migrante. Básicamente, si uno toma las características observables de dos trabajadores, ¿cierto? Y estima cuál es su salario, si tienen exactamente las mismas características observables, uno esperaría el mismo salario. Que un chileno. Que un chileno, claro. Y cuando uno compara un chileno con un migrante en la misma situación, los migrantes tienen un 16,9%, un salario 16,9% menor. Te voy a mezclar dos temas, pero que los podemos separar también si quieres en la discusión. Pobreza y vivienda. Se habla de un importante hacinamiento de grupos donde hay campamentos también de migrantes, pero también respecto a la pobreza. ¿Qué pasa comparativamente con los chilenos, con la pobreza de los migrantes? Sí, algo que nosotros sostenidamente se encontraba en la evidencia era que los migrantes tenían niveles de pobreza por ingresos un poco inferiores o
no diferentes a las que tenía la población local, y eso se mantiene en toda la muestra, ya, con un leve aumento hacia el final, hacia la última medición, que es del año 2017. Sin embargo, cuando uno mira la pobreza multidimensional, que es carencias específicas, uno encuentra que los migrantes tienen pobreza multidimensional mucho más alta y que está concentrada en los migrantes provenientes de Latinoamérica. Y una de las dimensiones donde más experimentan pobreza es precisamente en vivienda, en los temas de hacinamiento y de acceso a servicios básicos. Y en el capítulo de vivienda específico de Slaven Rasmulich se muestra que efectivamente los inmigrantes tienden a vivir en mayores niveles de hacinamiento, en viviendas de peores condiciones, y que eso va cambiando en el tiempo, pero no es necesariamente tan rápido. ¿Cuál explicarías tú que es la o las causas de la pobreza en los migrantes? No sé, tú me puedes decir, pero falta de redes, falta de información, porque ganas de trabajar no es, digamos, o sea, no, porque claramente. además no es pobreza por ingreso, ¿Sí? Es pobreza por otras dimensiones de carencia. Lo que nosotros vemos es fundamentalmente, o sea, un hecho Esta súper bien pobreza multidimensional. multidimensional, exacto. Un hecho muy documentado es que es evidente, digamos, cuando uno migra, lo primero que uno pierde son sus redes de apoyo. ¿Cierto? Uno llega a un país donde no conoce a nadie, donde no entiende cómo funciona la sociedad, donde no entiende cuáles son sus derechos, y como resultado de eso uno pierde, ¿cierto?, esta capacidad de activar a alguien, de preguntarle a alguien, oye, ¿cómo se hace este trámite? ¿Cómo accedo a esto?, etcétera, que uno puede tener en su país de origen. Y eso da lugar a un fenómeno que también está muy conocido, que son las ciudades portales o por los barrios portales. Básicamente yo llego donde hay una concentración de gente que viene de la misma zona que yo, porque con ellos me entiendo. Y ellos me pueden aportar en estas dimensiones de explicarme cómo se actúa en esta sociedad, cómo se convive. Cuando estas redes locales tienden a tener poco capital social activable, pero proveen de mucho anclaje cultural, la gente se tiende a reproducirse, y ese es un problema. Y se reproduce esta falta de redes. Se reproduce la falta de redes, exacto, pero la gente se sigue quedando junta y no sale de... Se dice dentro del libro que ha mejorado la actitud de los chilenos hacia los migrantes. Mi pregunta es, ¿qué tan amigos somos del extranjero cuando no es de Europa, cuando no es de piel blanca, cuando no viene con hartos recursos, que ahí no hay problema, nunca ha habido, digamos? ¿Y por qué, si es que mejora la actitud de los chilenos? Hay varias encuestas que hablan de eso. ¿Tiene o es tan popular el discurso duro contra los migrantes? Es una excelente pregunta. El análisis que hacen Ricardo González, Esteban Muñoz y Bernardo Maquena de las encuestas CEP muestran que efectivamente la gente el nativismo no es fuerte en Chile. No hay un fuerte, no hay un fuerte rechazo. Eso lo podemos comparar, después te voy a aportar otro dato al respecto, pero no hay un fuerte rechazo al inmigrante, excepto cuando se detecta que hay una mayor concentración en una zona, los que están en esa zona, y además la economía está en mal paso. Cuando la economía está en una mala situación, entonces ahí sí surge alguna forma de nativismo. Entonces, en el fondo, la gente que está pasando por problemas económicos es probablemente un nicho en el cual uno puede llegar con un discurso populista anti-inmigrante. ¿Es rentable para un gobierno cuando hay una mala situación económica o una situación no tan buena como la que se espera, echarle la culpa a los migrantes? Es un chivo expiatorio de fácil acceso, lamentablemente. Y creíble para la gente. Y que puede ser creíble para la gente. Aunque no sea real. Aunque la evidencia no lo muestre, efectivamente. Ahora, otro trozo de evidencia, una de las dimensiones en pobreza multidimensional es precisamente si tú te has sentido discriminado a causa de tu raza, de tu color de piel, de tus costumbres, de tu cultura, etc. Y los inmigrantes reportan niveles de rechazo o de discriminación mucho más altos que los locales. ¿Este gobierno crees que ha recurrido a los migrantes como justificación o explicación de problemas económicos? Al menos en el desempleo está empezando a aparecer, y yo creo que eso es peligroso. ¿Qué es peligroso? ¿Que las autoridades utilicen a los migrantes como explicación del desempleo? Por supuesto, porque es una forma de ir activando este nativismo que no conduce a nada positivo en términos de lo que es la sociedad. Hay que entender además que Chile no tiene un problema de inmigrantes muy grande. O sea, no somos un país que estemos recibiendo una cantidad... Hemos recibido en el último tiempo un influjo importante de migrantes, pero los migrantes son el 4,5, 4,7% de la población. Todavía estamos lejos de los niveles de Europa o del resto de la OECD, por ejemplo. Quisiera preguntarte, ¿cuál dirías tú? Imagínate la pregunta difícil, te voy a decir porque no tenemos tiempo para explorarlas todas, pero de la conclusión que hacen también sobre legislación, ¿cuál es la norma más importante para implementar respecto de los migrantes o cuál es el espíritu que debiera guiar esta legislación?
En dos áreas, no es para mí mi área de expertise, pero esto es de lo que aprendí conversando con mis coautores. Básicamente, en el área propiamente de regulación migratoria, es súper importante disminuir la arbitrariedad. El DEM tiene hoy día un espacio de arbitrariedad muy grande para actuar de distintas formas, para cambiar los reglamentos, cambiar la forma, las visas. Claro, se pueden cambiar de un rato las visas que se exigen, etcétera, etcétera. Eso atenta contra la certeza jurídica, y los inmigrantes no saben a lo que se van a enfrentar. Y desde el punto de vista de política pública y política social, sin lugar a dudas que, dado que los migrantes carecen de estas redes, la dimensión de información sobre las políticas públicas es muy importante. ¿Y cuál dirías tú que es el principal o los principales mitos que se derriban después de hacer esta investigación? Porque, por ejemplo, el de desempleo se derriba, otros que tú decías también, pero se dice, muchos piensan que se les paga más a los migrantes, hay un castigo inicial al salario de los migrantes, otro mito que se derriba. Y otro de las sensaciones que hay, y que son agitadas también por algunos líderes, es que los migrantes están saturando los servicios públicos de educación, de salud, en fin, y quiero preguntarte si eso es así o no. Para nada. Nosotros en este libro no encontramos ningún cisne negro, no encontramos nada que que no haya sido documentado de alguna forma en otra literatura para otros países en cosas comparadas. Y de hecho, bueno, una de las teorías esenciales de los migrantes es lo que se llama el migrante sano. La gente que migra, migrar no es fácil, y eso exige cierto nivel de salud, porque uno va a migrar fundamentalmente por razones económicas. Entonces los migrantes que llegan son mucho más sanos que los ciudadanos chilenos, locales, y usan mucho menos nuestros servicios de salud. En cuanto a educación, si bien se agrupan en ciertos colegios por la misma distribución, la misma segregación local que hablábamos al principio, en esos colegios les va mejor. Que los compañeros tienden a mejorar. Van a peores colegios, pero a ellos les tiende a ir mejor. Tienden a mejorar los resultados de esos colegios, y además tienden a mejorar la convivencia escolar. De modo tal que no hemos encontrado en ningún caso que haya un fenómeno de saturación o de desgaste de la calidad. Y en subsidios monetarios cobran mucho menos. Además, ya. Y me imagino más contribuyen con el sistema de pensiones, que es una población que va a la baja en Chile, además, en general la población. Dentro de los que están adscritos al sistema de pensiones, efectivamente cotizan más que los locales. Ya. Para cerrar, ¿crees tú que hay un riesgo de populismo que ocupe, que agite el tema de la xenofobia en Chile? ¿Lo estás viendo nacer? Yo veo en Chile un riesgo de un populismo general, y ciertamente esta es una de las banderas que los populistas pueden tomar, así que hay que estar precavido, hay que tener cuidado con eso. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación.